Estamos en capítulo 2 de nuestro libro de Vence la Ansiedad y hoy vamos a aprender una arma muy poderosa para ayudarnos en medio de la angustia de nuestras almas, y eso es cómo usar la oración. Así es que vamos a ir al capítulo 2 y vamos a empezar con Lupita Escamilla. Si tú pudieras ser tan amable, empezar a leer nuestro capítulo. Y quisiera hacer énfasis en capítulo 2, en la página 182 atrás, es el cuestionario, y dice que el tema del capítulo dice, nosotros aprendemos de Filipenses 4, 6 al 9. No elegí Filipenses 4, 6 al 9 ahora porque ya lo hemos orado, pero es un versículo oro para nuestras almas, ¿no? Que dice que la forma principal de evitar el afán es mediante la oración. Hay que pensar correctamente y la acción son los siguientes pasos lógicos. Así es que la primera pregunta que vamos a estar buscando, ya que va a empezar Lupita a leer, dice, ¿cuál es la manera principal de evitar la ansiedad? Y tenemos que buscar versículos que apoyen que así es. Y todo lo que hacemos es contestar con versículos, ¿no? ¿Quieres bendición para tu vida? Pues el guía para nuestras vidas es la palabra de Dios. Dios nos escribió su carta de amor para sus hijos, que somos nosotros que hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos entregado nuestra vida a Cristo. Es el guía, es nuestro brújula. ¿Quieres saber qué dirección tomar? Pues hay versículos para guiarnos y haremos bien en obedecer lo que Él dice, porque entonces hay bendición. Aunque no me guste, ¿no? Cuando dice de amar a tu esposo y dices, él no merece mi respeto, él no merece que lo ame, pues no dice que lo amas o que lo respetes porque lo merece. Te dice a ti que lo ames y que lo respetes. Así es que así es nuestro guía, y vamos a aprender cómo evitar el afán mediante la oración. Lupita, ¿quieres empezar a leer? Claro que sí. Capítulo 2, evite el afán mediante la oración. Así como Mateo 6 es la gran declaración de Jesús acerca de la preocupación, Filipenses 4 es la carta constitucional de Pablo sobre cómo evitar la ansiedad. Estos pasajes son las porciones bíblicas más completas que tratan nuestro tema y por lo tanto son fundamentales para entender qué opina Dios acerca del afán y por qué se siente de esa manera. La enseñanza es clara, persuasiva y directa. En Filipenses 4, 6 al 9, Pablo emitió esta serie de mandatos. Y antes de leerlo con Maru, vamos a subrayar en ese párrafo que Mateo 6 es la gran declaración de Jesús acerca de la preocupación. Así cuando en tu concordancia que tú escribes atrás de tu Biblia quieres recordar dónde habla acerca del amor, pones 1 Corintios 13, el capítulo del amor. Cuando quieres recordar dónde habla de los grandes hombres de la fe, pones ahí en tu concordancia que tú escribes atrás, Hebreos 11. Pues cuando quieres recordar dónde habla acerca de no preocuparse, van a anotar Mateo 6. Porque igual que Filipenses 4, es la carta que habla sobre cómo evitar la ansiedad, ¿no? El afán, la preocupación. Y vamos a leer para ver cuál es ese. A ver, Maru, ¿quieres seguir leyendo? Sí, claro. Por nada estéis afanosos. Más bien, presentad vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. ¿Cuál es el mandato ahí? No estar afanosos. ¿Y qué puedes hacer en vez de estar afanosa? Orar. Orar, muy bien. Sí, sigue la otra. Ok. En cuanto a los demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre,
Si hay virtud alguna, si algo digno si algo que merece alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, aquí nos da una manera de cambiar el cassette en nuestro coco. Y hablo con tantas mujeres y están atoradas en enojo contra su esposo porque no han sido el príncipe azul que pensaban. Y están ahí por los hijos. Y ya están siempre viendo lo malo en todo lo que hacen. Y siempre doy de tarea, dime una cosa buena que hizo tu esposo en el día de hoy. Trata de empezar a ver lo bueno, ¿no? Como la película de Pollyanna, ¿no? Tenemos que ver lo bueno. Podemos atorarnos en ver lo malo y no es lo que Dios dice. Él nos da una prueba de 8 cosas que debemos de ocupar nuestra mente. Y si lo que tú y yo pensamos no encaja en esas 8 pruebas, no debemos de perder el tiempo en pensar en las cosas. Y entonces ahí dice, todo lo verdadero, ¿no? Es honorable, porque puede ser verdadero, pero vas a manchar el nombre de alguien pensándolo, ¿no? Es honorable, es justo, es puro, es amable, es de buen nombre, hay virtud alguna, hay algo que merece alabanza. Entonces, en esas cosas buenas debemos de pensar. No ser licuadora, muele y muele en todo lo malo, porque todos tenemos cosas malas. Y si tú quisieras, dirías, ay, Elena, es lo peor porque nada más estás viendo lo malo. Yo quiero que veas lo bueno, concéntrate en ver lo bueno, como yo quiero hacer contigo, ¿no? Sí, Gaby. Elenita, una pregunta. En eso que estás comentando ahorita, ¿entraría a lo que sería como el pecado de murmuración? Pues si comentes todo lo malo de la persona a otras personas, entonces sí, eso es murmurar. Pero si yo estoy incluso pensándolo. No es murmurar si no lo dices, pero es algo que no agrada a Dios y nada más estás alimentando tu enojo. Así que gracias. No encaja en esas 8 cualidades que Dios quiere para mí. Y yo, como tú, lucho con eso, porque la mente, ahí vas pensando, hey, este nefasto, este así, este el otro, y dices, ¿eso es bueno? ¿Es de buen nombre? ¿Es de virtud alguna? Elena, cambia el cassette. No, yo sola me he hecho porras. Ajá. Y ahí entonces es donde dice la palabra que estamos sembrando una raíz de amargura. Ayudamos mucho a regarla también y que crezca si estamos pensando mal y no pasándolo por la prueba de esas 8 cualidades. Yo no sé si luchas con esas cosas, pero esa es la primera cosa que Dios nos está indicando. Y vamos a seguir leyendo con Vero. ¿Estás ahí, Gracias. Vero? Ay, Vero. Hola. Hola. Puedes seguir leyendo. Voy a poner Vero y Maru. Pablo dijo inmediatamente que no nos afanásemos, pero no nos deja allí. Él nos ayuda a llenar el vacío guiándonos a tomar pasos positivos, orar rectamente, pensar rectamente y actuar rectamente. La mejor manera de eliminar un mal hábito es reemplazarlo con uno bueno, y pocos hábitos son tan malos como el preocuparse. Sí. La más importante de evitarlo es mediante la oración. Pensar y actuar rectamente son los siguientes pasos lógicos, pero todo empieza con la oración. Y eso contesta la primera pregunta que leí. ¿Cuál es la manera principal de evitar la ansiedad? Yo subrayé todo ese párrafo, es súper importante. Pablo dijo inmediatamente que no nos afanásemos, ¿no? Es un mandato. Hay que llenar ese vacío, pues, tomando pasos positivos, orando correctamente, ¿no? Por eso estamos orando bíblicamente. ¿Qué dice la Biblia? Eso debe de orar. Pensar correctamente.
Ahí es donde nos cuesta muchísimo. Y actuar. Y si pienso, voy a hablar y voy a actuar correctamente. Por eso en el libro de autoconfrontación, lo primero que da es esa base. Tienes que aprender a pensar bíblicamente, para hablar bíblicamente. Cuando damos consejería a alguien, nunca debo de dar mi opinión, lo que yo pienso. Debo decir, pues, ¿qué dice la Biblia de eso? Y dar versículos, porque Dios va a guiar a las personas a que salgan de su angustia por los versículos. Por eso, ustedes que han hablado conmigo alguna vez, les he dado tareas de memorizar versículos, porque eso te va a cambiar el cassette y te va a orientar a pensar correctamente. Y si piensas correctamente, entonces vas a hablar correctamente y vas a actuar correctamente, que es súper, súper importante. Y aquí dice, la mejor manera de eliminar un mal hábito es reemplazarlo con uno bueno. Y saben que eso es lo que dice en Efesios, ¿no? En Efesios 4 no viene aquí y ahorita viene a mi mente, pero aquí habla de cómo tener un cambio bíblico que va a durar para siempre, ¿no? Es cuando el Señor dice que debemos de despojarnos del viejo hombre, ¿no? Y vestirnos del nuevo hombre. En Efesios 4, 22 al 24. Eso es lo que está diciendo. Y si quieren, anótenlo al lado de ese párrafo, Efesios 4, 22 al 24. Y si tú luchas con algo, yo te pregunto, como Ale preguntó al final de su estudio, ¿estás disfrutando ese gozo y ese paz? Si tú eres honesta contigo misma y no lo estás viviendo, hay esperanza para ti. Dios te guía a que cambies. Mira lo que dice en Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿No? Cambia el cassette, no sigues muele pensando lo mismo y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. ¿Y cómo? Memorizando. Un joven me preguntó el otro día, yo soy un hombre de fe, pero quiero tener más fe. ¿Cómo puedo tener más fe? Y me vino a la mente un versículo bíblico que dice, la fe viene por el oír y oír Por la la palabra de Dios. palabra de Dios. Entonces le di ese versículo y dije, satúrate de la palabra. No hay otra manera de tener más fe. Satúrate de buena enseñanza, de sana doctrina. Y tenemos tanto a nuestro alcance, ¿no? Y así es que aquí vemos la mejor manera de eliminar un mal hábito es reemplazarlo con uno bueno. Eso es lo que dice Efesios 4, 22 al 24, ¿no? Cambia el cassette, ¿no? Y no hay tantos hábitos tan malos como el de preocuparse. Preocuparse es una ofensa a Dios. Preocuparse es decir, Dios, no estás en control. No confío en ti. ¿No? Y la manera más importante de evitarlo es mediante la oración. ¿No? Tenemos un Padre que nos ama, que dio su vida por nosotros. Él tiene un plan precioso para nosotros. A lo mejor ese plan va a ser llevarnos por un tiempo difícil, como oramos en esos versículos. Pero Él va a estar ahí, no nos va a dejar solas nunca. Así es que pongan un número 1 al lado de ese párrafo. En la página 182, en el número 1, pongan la página 40, para que lo tengan a la mano para contestar con alguien. Ahora, la segunda pregunta es, ¿cómo debemos de orar? Y vamos a seguir leyendo ahora con Gaby de la Rosa. Todavía no tiene su libro. Josefina, ¿tú podrías leer, José? ¿Puedes quitar tu micrófono, José? ¿De qué estás aprendiendo todo eso? Ya voy, ahí voy. Okay. Reaccione a los problemas con oración de gracias. ¿Esta parte? Sí. Ajá, y vamos a buscar la respuesta a la pregunta, ¿cómo debo de orar?
¿Cómo? A ver, Pablo dijo, por nada estéis afanosos, más bien presentad vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Versículo 6. Esta enseñanza nos dice cómo orar con gratitud. Los términos griegos que usó Pablo se refieren a peticiones específicas presentadas a Dios en medio de la dificultad. Entonces, ¿cómo debemos de orar? Con acción de gracias. Sí, ahí subrayenlo. Ruego y acción. Con gratitud. Ajá. Con gratitud, ruego y acción de gracias. Ajá. Con gratitud, eso es lo que dice. Y algo muy importante, chicas, que viene al final, dice, por cosas, peticiones específicas. No Sí. vamos a orar, Dios bendice a todos los misioneros del mundo. No, Tan vago algo que no especial. sabes si Dios contesta, mejor ora por lo como nosotros hemos aprendido, oramos por cosas específicas. Sí. Uh-huh. Sí, Elenita. Podría Así que, ser, uh-huh. Podría ser porque Dios cambie nuestro corazón, porque Dios nos traiga paz, nos quite las preocupaciones, pero específicamente una, que Dios nos dé la salvación. Uh-huh. Bueno, si ya tenemos la salvación, no tenemos que pedirla, pero podemos pedirla por otras que no Sí. nos conciernen, ¿no? Así es Por que mi vamos a mamá. poner un número 2 al lado de ese párrafo y seguir leyendo que habla de eso de cómo. Y en la página 182 vamos a poner un número 40 al lado de la pregunta 2. Debemos de orar con gratitud, aún en la angustia, ¿no? La gratitud que viene de nuestro corazón en la angustia nos tranquiliza. No es alegría. La gratitud no es, ay, estoy tan contenta porque choqué. No, obvio que no. Pero puedo decir, Dios, tú tienes un propósito en medio de todo. A lo mejor quieres que testifique a los mecánicos donde tengo que llevar mi coche, ¿no? Porque, chicas, tú oras como yo en Jeremías 18, cuando dice que Él es el alfarero, yo soy el barro, y el barro no le dice al alfarero, hazme así, asá. Tú oras al Señor Dios, úsame en el día de hoy como tú mejor veas que puedo ser usada en tus manos, soy el barro. Y luego se enferma tu hijo y estás angustiada. Y ay, mi hijo, ¿y qué voy a hacer? O está, ok, Señor, vamos a ir a ver el médico. Ayúdame para que yo le hable de ti. En vez de la angustia, vemos las circunstancias, una oportunidad para compartir nuestra fe. Vamos a seguir leyendo ahora con Sandy. En vez de orar a Dios con sentimientos de duda, desaliento o descontento, debemos acercarnos a Él con una actitud agradecida antes de siquiera pronunciar una palabra. Podemos hacer eso con sinceridad cuando reconocemos que Dios promete no dejar que nada nos suceda que sería más de lo que podemos soportar. Primera de Corintios 10:13. Lo que oramos. Hacer que todas las cosas ayuden para nuestro bien en última instancia. Romanos 8:28. Y restaurarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos en medio de nuestro sufrimiento. Primera de Pedro 5:10. Y por eso oramos estos 3 versículos al principio de nuestro estudio para preparar nuestro corazón, para que podamos aprender a vencer la ansiedad con la oración. De veras, el secreto es cambiar aquí. Dice Dios que debemos de orar con gratitud. ¿Estamos orando con gratitud? ¿O estamos quejándonos? Como también oraron. Subrayé ahí, en ese párrafo,
debemos acercarnos a Él con una actitud agradecida, con sinceridad, subrayé. Y subrayé eso que es una verdad bíblica y una promesa, que Dios promete no dejar que nada nos suceda, que sería más de lo que podamos soportar. Él lo promete. Y que Él va a usar todo para nuestro bien. Si lo amo, si obedezco. Así es que Él tiene un plan que a veces tú y yo no conocemos. Si eres mamá y tienes tus chiquitos en casa, pues eso es un gran labor. No puedes estar pensando, ay, ¿por qué tengo que cuidar a estos escuincles y eso? No. Tienes que decir, esa es la labor que Dios me ha dado para su gloria, ayúdame a hacerla, ¿no? Vamos a continuar leyendo ahora con Lolina. Ahí voy, Elenita. Es que se me acabó la pila y me estaba cambiando de lugar. Si quieres, te damos tiempo y seguimos con Fernanda y regresamos contigo, Lolina. Sí, gracias. Ok, Fernanda, sigue y tú acomódate, Lolina. Hay principios fundamentales para vivir la vida cristiana. Vaya más allá de memorizarlos y permita que sea el filtro por medio del cual usted interprete automáticamente todo lo que le suceda. Sepa que todas sus dificultades están dentro del propósito de Dios y agradézcale por el poder que dispone y sus promesas. Súper importante ese párrafo. Hay principios fundamentales para vivir la vida cristiana, ¿no? No es nada más memorizarlas, es creerlas, ¿no? Y así como si fuéramos a poner lentes espirituales, ¿no? Ver que todas las dificultades están dentro del propósito de Dios y agradecerle por el poder que dispone y sus promesas. Solo con el poder de Dios puedes vencer lo que es esa lucha en tu corazón ahora. No pienses que puedes hacerlo sola y no es automático. Tienes que alimentarte. Por eso hay que recordar versículos y usarlas y creerlas y estar en esa lucha. Vamos a continuar ahora con Lolina, que creo que ya está más organizada. Gracias, Fernanda. Sí, gracias. Ser agradecido lo librará del temor y la preocupación. Es una demostración tangible de confiarle a Dios el control de su situación. Y es fácil de hacer, puesto que hay tantas bendiciones por las cuales estar agradecido. Saber que Dios suplirá todas nuestras necesidades en Filipenses 4:19. Que Él se mantiene en contacto cercano con nuestras vidas. Que Él cuida de nosotros. Que le pertenece todo el poder. Que nos está convirtiendo cada vez más a la imagen de Cristo. Y que no se le escapa ningún detalle. Qué gran promesa en este párrafo. Ser agradecido, y todo eso es cómo debo de orar, te va a librar de temor y preocupación. Inténtalo cuando oras. En vez de, ay Dios, y cambia esa persona y esto causa. No. Hay que ser agradecida. Confiarle a Dios el control de lo que estás viviendo. Y aquí nos da varias de sus promesas. Hay tantas cosas por qué ser agradecidas. Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte en Cristo Jesús. Él me va a dar lo que yo realmente necesito, no lo que quiero. Y Él sabe mejor que yo lo que necesito. Él siempre está cerca. Ale, no estás sola. Y esos son versículos que harías bien en memorizar. El Salmo 139:3. Él se mantiene en contacto cercano con nuestras vidas, ¿no? Si estás ahora empezando a vivir el nido vacío, memoriza versículos que hablan de la presencia de Dios. Yo me acuerdo una vez cuando estaba trabajando en Los Ángeles como enfermera, uno de mis pacientes tuvo enfisema. Enfisema es un problema de los pulmones que se llenan de líquido
y casi te asfixias. Y la persona estaba tan atemorizada de que, pues yo estuve con ella un buen rato, pero ya tenía que seguir viendo otros pacientes. Y vi esa angustia en su corazón y me permitió orar con ella. Y oré que yo me tenía que ir, pero el Señor Jesús se iba a quedar con ella, que no la iba a dejar nunca, que su presencia iba a permanecer. Y eso tranquilizó su corazón y pudo respirar mejor. Así es que hay que saber, su presencia siempre está ahí y también que cuida de nosotros y también que Él es todopoderoso y Él puede hacer lo que Él quiere. Me está moldeando a su imagen y esa lija espiritual moldeándome a veces duele porque me falta un chorro. Entonces, cuando me está dando con el lijazo duele, pero si es para que yo sea más como Cristo, es mejor, ¿no? Vale la pena. Dios sabe lo que está haciendo. Muchas promesas. No se le escapa ningún detalle. Quizá a mí sí, pero a él no. Todo eso subrayé. Lindo. Y vamos a seguir ahora con Paola. Sí. El profeta Jonás reaccionó con oración de gracia cuando se lo tragó un pez. Jonás 2, del 1 al 9. Si usted de pronto se encontrase nadando en los jugos gástricos de un pez, ¿cómo cree que reaccionaría? Tal vez clamaría: Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás? ¿Por qué me está pasando esto? Si hubiese una excusa para sentir pánico, con seguridad esta la sería. Pero no, Jonás reaccionó de manera distinta. Lee lo que él reaccionó. Sí. Desde mi angustia invoqué al Señor y Él me respondió. Clamé desde el vientre del Seol. Me arrojaste a lo profundo, en el corazón de los mares. Expulsado soy de delante de tus ojos. Las aguas me han envuelto hasta la garganta. Me rodeó el abismo. Las algas se enredaron en mi cabeza. Descendí a la base de las montañas. Cuando mi alma desfallecía dentro de mí, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, a tu santo templo. Los que veneran las vanidades ilusorias abandonan su lealtad, pero yo te ofreceré sacrificio con voz de alabanza. La salvación pertenece al Señor. Versículos del 2 al 9. ¿Qué ejemplo de Jonás? ¿Qué harías tú? Yo creo que me desmayo del miedo de donde estoy. Y Dios lo llevó a orar en gratitud y arrepentimiento. Diana, ¿podrías seguir leyendo? Aunque Jonás tenía sus debilidades, él reflejó una profunda estabilidad espiritual en esta oración. Tenía plena confianza en la habilidad de Dios para librarlo si así lo quisiese. De la misma manera, la paz de Dios nos ayudará a estar estables si reaccionamos a nuestras circunstancias, sin importar lo raras u ordinarias, con oración de gracias en vez de afán. Esa es la promesa de Filipenses 4:7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. ¿Qué hizo que Jonás tuvo una reacción diferente quizá que tú y yo tendríamos? Paola y Diana pueden contestar porque leyeron. Okay. Si alguien más quiere decir algo, pueden, pero... Tenía la confianza en Dios. Eso es una gran lección para nosotras. ¿Tú tienes la confianza en Dios para la salud de tus hijos, para tu matrimonio, para tu trabajo, para la escuela? Eso es lo que aprendemos de él. Y por eso subrayé, tenía plena confianza en la habilidad de Dios para librarlo si así lo quisiese. ¿No? ¿Qué más pueden decir de él? ¿Qué reacción ven?
Lupita, Decía, ¿también? a ver, Ok. perdón, Ajá, sí, sí, Diana. Ajá. que dice que sin importar las raras o ordinarias, con oración de gracias en vez de afán. Ajá. Él no se puso así, ay, ¿qué voy a hacer? Mira dónde estoy. No, buscó al Señor, ¿no? Con oración de gracias en vez de afán. ¿Y nosotras cómo reaccionamos? ¿Con Con oración de angustia. gracias o con afán? Sí. Ajá. A ver, Lupita primero y después Iracema. Sí, creo que Dios muchas veces nos pone en circunstancias en donde no podemos hacer nada más que depender de Él. Y creo que eso es muy bueno porque nos hace ver nuestra insuficiencia para resolver las cosas y entender que Él está ahí y que nos queda confiar y estar, ¿verdad?, en su presencia orando, nada más. Ujú. Siempre nos quiere ahí. Él no quiere que nosotros resolvamos las cosas. Él quiere hacerlo. Él quiere guiarnos. ¿Iracema? Sí. Jonás tenía plena confianza en Dios porque él conocía a Dios, porque él tenía una comunión constante con Dios. Todo el tiempo tenía una relación con Dios, hablaba con Dios, guiaba sus caminos con Dios y conocía a Dios. Por eso confiaba en él y sabía lo que Dios era capaz de hacer. Y estaba huyendo de Dios porque lo conocía. O sea, a veces estamos en rebeldía sabiendo que no estamos haciendo lo que Dios quiere. Sabemos eso, súper conscientes como Él. Pero cuando vino esa tempestad, Él bien entendió que era por su culpa y su rebeldía. Y cuando vienen problemas en nuestras vidas, relacionamos las cosas con quizá nuestra rebeldía. Eso fue algo que me impactó de la vida de Jonás. Pero aún así, él supo arrepentirse y buscar al Señor. No se quedó ahí enojado con Dios y pues mira lo que me haces y yo. No, se humilló delante de Dios, aceptó lo que estaba pasando y buscó lo que Dios quería que él aprendiera. Vamos a seguir leyendo. Ahora con Pati Nava, ¿estás ahí? Veo el techo, pero no veo a Pati. ¡Ay, estás ahí! ¿Puedes leer? Sí. Ok. Este valioso versículo promete calma y tranquilidad interior para los creyentes que oran con una actitud agradecida. Fíjese, no obstante, no promete cuál será la respuesta a nuestras oraciones. En paz sobrepasa todo entendimiento. Esta paz sobrepasa todo entendimiento, lo cual se refiere a su oración, a su origen divino. Trasciende el intelecto, análisis y perspicacia humana. Ningún consejo humano puede dárselo porque es un don de Dios como respuesta a la gratitud y a la confianza. Entonces, subrayemos ahí que este valioso versículo promete calma y tranquilidad interior para los creyentes que oren con una actitud agradecida. Tenemos que recordar eso en nuestras oraciones. Sería bueno poner un letrero. Estoy orando con gratitud para recordarme que debo de orar con gratitud. Porque a veces nos quejamos aún en la misma oración. Uh-huh. Y también... ¿Puedo comentar algo, Elena? Sí, claro. Bueno, así lo digo, pero también. Sí. Referente a eso, bueno, en mi experiencia, en lo que yo he vivido, bueno, para mí una manera también de alabar a Dios es cantándole. Y las alabanzas traen paz a mi corazón. Y otra de las cosas también es cuando he perdonado, cuando he dejado de querer tener la razón y reconocer a Dios en todo momento en mi vida, que Él es el que tiene el control de las cosas y dejar de querer hacer las cosas a mi manera. Es como yo he
empecé a vivir esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque yo puedo estar puedo decirlo que no siempre es así, pero cuando más oro, cuando más alabo a Dios, cuando más agradezco a Dios, lo que Dios hace es como desenfocarme del problema y enfocarme en Él. Y eso es lo que como consecuencia trae paz a mi vida. Gracias, Patti, de una experiencia bien vivida, ¿no? Con esa relación con el Señor. ¿Puedo comentar también algo, Elenita? Lina, es para todas, para compartir, porque queremos aprender una de la otra. Lo he logrado, he aprendido a orar con gratitud que ha cambiado en mi vida por hacerlo, sí. Algo que también a mí me pasa, por ejemplo, yo decía, bueno, pero ¿cómo cambiar la mente, no? Y sí, oras con gratitud y eso, pero lo que en lo personal me pasaba es que mi mente, tengo una batalla a veces porque nuestros pensamientos, híjole, a veces nos hacen enojar o el hijo o el marido o quien sea, ¿no? Entonces ya tu mente está como maquiavélica, ¿no? Y empiezo, uy, es que no, te enoja y en la mente te vienen pensamientos negativos y entonces en un estudio de YouVersion, no sé si conocen YouVersion, que se baja en la Biblia, ay, tiene ahorita uno tan bonito de cómo cambiar la mente, ¿no? Y entonces cuando me viene algo así de babas, digo, ay, no, Señor, no, Él es así, en lo bueno, pienso como decía ahí, pensar en lo honorable, en lo bondadoso, en todo lo bueno. Entonces, si por ejemplo digo, ay, babas, empiezo, no, a verle las cualidades y a cambiar ese pensamiento negativo, porque de veras que la batalla es real aquí en nuestra mente. Nuestros pensamientos, aparte nos engañan, porque te enojas en el momento y ya estás pensando cosas que a lo mejor ni son. Así Entonces, es de verdad que sí cuesta trabajo, pero te pones así en oración y a pensar ese pensamiento negativo, cambiarlo en algo bonito, positivo de la persona, pues de veras que sí funciona mucho. Y es una lucha, no viene por magia, tienes que trabajar en eso. Y algo que dijiste, Lolina, que quisiera corregir, porque muchas veces todos lo decimos, ay, me hace enojar. No, tú te enojas porque eres enojona. Sí, la persona te hace enojar. Bueno, yo creo que es muy importante aceptar nuestra culpa. Si me enojo es porque es mi culpa. Tú no me haces enojar. Tú no me sacas de mis casillas. No, yo sola me enojo. Y eso va a ayudarme a ubicarme en el enojo para arrepentirme y no decir que tú me haces enojar. Eso es un dicho, pero es un dicho no basado en la palabra. Sí, mira, la mayoría de las veces tal vez, pero un ligerito ejemplo, estás terapiando, por decir, ¿no? Y pasan y te pisan, pues sí, tú dices, ay, pues Señor, dame paciencia, ¿no? Pero no es que tú seas enojona, sino las circunstancias a veces te hacen ponerte un poquito de malas. Pero sí es uno enojón y sí pero es por culpa de nuestro pecado que yo exploto, ¿no? Sí. Por ejemplo, hoy tuve 2 niñas aquí que fueron al campo, que me estaban ayudando haciendo cosas y le di las croquetas para subir a poner en el plato para los cacomislis que vienen y los gatos de afuera y le dije con mucho cuidado, llevas esas croquetas. Y fue su hermanita con ella y ¡zas! Y se tiraron por las escaleras. Y yo pensé, tranquila, Elena, contrólate, Elena, porque váyanse ya a su casa, yo no necesito eso, ¿no? Pero luché porque yo sabía mi reacción con ellas iba a desanimarlas o podía animarlas. Y pues al fin y al cabo fue un accidente o a lo mejor la persona que pisó lo que tú trapeaste no se fijó que trapeaste. No, fue un ejemplo. Sí, un ejemplo, ¿no? Pero yo soy responsable y doy gracias a Dios que me ayudó a mantener la calma en medio de algo que en otro momento hubiera quizá reaccionado mal. Sí, Judy, ¿querías decir algo? Y
Si se puede, hermana, porque creo que la hermana iba a seguir, no sé. No, bueno, era un ejemplo también tu marido cuántas veces falta el respeto y tú ni modo que te quedas así como, híjoles, en serio, dame la palabra bendita, porque si te están faltando el respeto, es bien difícil, Elenita, no engancharse. Sí. Entonces, es tan difícil la batalla. A ver qué es cuando te hacen falta. Recordamos lo que vimos en la otra página, estas promesas de Dios. Sí. En la página 41, que Él va a suplir mis necesidades, que Él siempre está conmigo, que Él tiene todo poder. Si las cosas pasan, no es por nada. Dios tiene un plan soberano para la vida de cada uno de nosotros. Sí. Gracias, Lonina y Judith. ¿Quieres decir algo? Sí, algo de lo que yo aprendí también, y eso también porque me dio consejos también igual mi tía Marí, o igual una hermana que yo conozco, nada más así por teléfono porque es familiar, pero no la conozco físicamente en persona. También lo que a mí me ha ayudado también, porque luego llega batallas en la misma oración, está uno orando a Dios y hasta llegan pensamientos desagradables. Entonces a mí me ha pasado eso, que lucho hasta con unos pensamientos que nos llegan, pero es en la misma oración pedirle a Dios, Padre mío, líbrame de esta tentación porque yo quiero obedecerte. Y porque tú ya me has hecho libre de todo pecado por medio de mi Señor Jesucristo. El pecado ya no tiene poder sobre mí. Entonces también una manera de poder ser libradas de lo que llega a nuestra mente es eso. Aunque como decía la hermana, son batallas muy duras. Hay veces que los pensamientos no se van tan fácilmente, pero pues nuestros ojos hay que estar puestos en nuestro Señor Jesucristo. Y lamentablemente muchas veces no tenemos los ojos puestos en Él, tenemos los ojos puestos en el pecado. Y es por eso que también en ocasiones... Y por eso siguen. Sí, pues, iba a hablar, hermana, ya no supe. Sí, gracias, Judy. Sí. Así es que, ¿cómo puedes matar a un gorila? Deja de darle de comer. ¿Cómo puedes controlar esos pensamientos? No le alimentes, ¿no? No le estés pensando en eso. Cámbialo, pon un versículo, llama a una persona, vamos a orar, por favor, ¿no? Así, tuve una pareja ayer que vino a platicar y oramos, ¿no? Por una lucha que estaban pasando. ¡Qué lindo! Y así dijeron, ay, nada más queríamos que nos escucharas. Y eso ya cambió nuestra perspectiva y en medio de todo, Dios cambió la situación completamente. Impresionante depender de Él. Y a veces nada más necesitamos escuchar. Mira, la siguiente pregunta, número 3, dice, rellena los espacios en blanco en la página 182 y vamos a leerlo en el siguiente párrafo. Dice, el verdadero reto de vivir cristianamente no es eliminar cada circunstancia incómoda de nuestras vidas, sino hay que hacer algo en medio de cada situación. Así es que vamos a buscar qué es esa palabra y vamos a continuar leyendo ahora con... estamos con Leonor. ¿Estás ahí, Leonor? Leo de Nicolás. No te veo, sí te veo. Si no, Ana María. Así, ya estás ahí. Dice, el verdadero reto de la vida cristiana no es eliminar de nuestras vidas toda circunstancia incómoda, sino confiar en nuestro soberano, sabio, bueno y poderoso Dios en medio de cada situación. Cosas que podrían molestarnos, como nuestra apariencia, la forma en que nos tratan los demás, o dónde vivimos o trabajamos, pueden en realidad ser fuentes de fortaleza y no de debilidad. Así es que ahí, en la pregunta 3, ¿cuál sería la palabra? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué palabra encuentras? Confiar.
Confiar. En nuestro soberano. Esa es la respuesta. 10 puntos, Leo. Confiar, Elenita. Confiar. Esa es la palabra mágica. Entonces, el verdadero reto de la vida cristiana no es eliminar de nuestras vidas toda circunstancia incómoda. Eso sería vivir en una burbuja, sino confiar, subráyalo, pon un círculo alrededor, confiar en nuestro soberano, sabio y bueno y poderoso Dios en medio de cada situación. Te está dando un esposo que te falta el respeto, que te menosprecia, pues Dios está en control. Él lo está permitiendo. Él te está moldeando a su imagen. Hicieron peores cosas al Señor Jesús. ¿Y cómo reaccionó cuando lo maldecían? Es un ejemplo para seguir. Así es que aquí nos da diferentes cualidades del Señor. Confiar en nuestro soberano, sabio, bueno y poderoso Dios en medio de cada circunstancia, cada situación. Qué importante es recordar esas cualidades de Él. ¿En qué voy a confiar? No es como la historia de Charlie Brown y Lucy, Carlitos, ¿no? Que ella siempre tiene el balón de fútbol enfrente y dice, Carlitos, ya dale, yo te lo voy a dejar ahí, tú pégale. ¿Y qué hace cada vez que él va corriendo y confía en Lucy? Se lo quita y se cae de espaldas. Pues tenemos un Dios que es digno de confiar, porque Él es soberano, sabio, bueno, poderoso en medio de cada situación. No es como Lucy. No se va a retirar y dejarnos solos de repente. No, podemos confiar en Él. Qué importante es conocerlo para poder confiar. Por eso tenemos que saturar nuestra mente de Él para poder descansar en sus brazos en cada circunstancia. Nosotros, ¿qué hacemos en medio de una situación difícil? Tiro la toalla. No, ya no quiero ir a la iglesia. Esa persona no, mira lo que hizo con su vida y es uno de los líderes. Y veo a la gente y digo, uy, ¿no ves todo lo bueno? Todos tenemos pecado, pero por eso no vas a la iglesia. Pero hay gente que es así. No, tenemos que ir porque es nuestra iglesia y queremos aprender y crecer. Así es que pongan un número 3 al lado de ese párrafo y pon un círculo ahí de confiar. Y en los últimos momentos que tenemos vamos a leer un poco más de la confianza con Ana María. ¿Ya leíste, Ana María? Es que mis cuadros cambian. No. Okay. No. Síguele. Jesús dijo a sus discípulos, os he hablado de estas cosas para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero tened valor, yo he vencido al mundo. Como discípulos de Cristo necesitamos aceptar el hecho de que vivimos en un mundo imperfecto y dejar que Dios haga su obra perfecta en nosotros. Nuestro Señor nos dará su paz a medida que con confianza nos encomendamos a su cuidado. Y la pregunta número 4 dice, ¿cuándo nos dará el Señor su paz? ¿Cuándo, Ana María? Cuando confiemos en Él. Exactamente, ahí está la palabra mágica otra vez, cuando confiemos en Él. Dice al final, subrayé el versículo porque es una de las 7,000 promesas en el Nuevo Testamento de Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción. Tendrás gente que te falta el respeto. Tendrás gente que te menosprecia, ¿no? Tendrás gente que te roba. Tendrás gente y tú termínalo. Pero confiad, he vencido el mundo. Esa es la respuesta de Jesús, ¿no? Y hay que dejar que Dios haga su obra perfecta en nosotros. Nuestro Señor nos dará su paz. ¿Cuándo? A medida que con confianza nos encomendamos a su cuidado. Entonces, si tienes un esposo que te falta el respeto, ¿qué haces? Ok, Dios, pues quiero confiar en ti, que me has permitido tener ese esposo que es así y asá,
para moldearme. Quizá yo no sería salva si no lo tuviera. A lo mejor hubiera yo ido por mi propio camino, pero me tienes muy cerca de ti porque es algo muy insoportable para mí. Solo Dios sabe. Es lo mismo que digo, yo lo viví con mi mamá alcohólica. Dios, ay, decía, ¿por qué me diste una madre alcohólica? Pero a medida que iba creciendo, aprendí que era su plan perfecto para mi vida. Las circunstancias que viví me hicieron aferrarme a Jesús. Gracias a Dios. ¿Qué circunstancias estás viviendo? Ahora, la respuesta está de que debes de tener. Estoy confiando en el Señor en medio de esas circunstancias. Entonces tendrás su paz. Es lo que el Señor promete para nuestras vidas. Con confianza nos encomendamos a su cuidado. Y un último aquí vamos a leer con Adi. Dice, ahí tienes la otra paz de versión. La paz sí, de tengo Dios. la otra versión, van a escuchar un poco diferente. La paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Filipenses 4:7. La alegoría de John Bonney de Holy War, la Guerra Santa, ilustra cómo esta paz guarda el corazón del creyente de la ansiedad, la duda, el miedo y las aflicciones. En ella, el Señor paz de Dios debía guardar la ciudad de Mansell, el alma del hombre, mientras paz de Dios estaba gobernando. Mansell disfrutaba de armonía, felicidad, gozo y salud. Sin embargo, el príncipe Emmanuel, Cristo, se fue porque Mansell lo contristó. En consecuencia, el Señor Paz de Dios renunció a su comisión y el resultado fue un caos tremendo. Ajá, así pasa cuando dejamos que el enemigo gobierne. Teresita, ¿puedes seguir leyendo el siguiente párrafo? Sí. El creyente que no vive confiando en la soberanía de Dios carecerá de la paz de Dios y estará expuesto al caos del corazón atribulado. Pero nuestra plena confianza en el Señor nos permitirá agradecerle en medio de las pruebas porque tenemos la paz de Dios trabajando para proteger nuestros corazones. ¿Podemos leer ese párrafo otra vez y escuchen? Subráyalo todo. Otra vez, Tere. El creyente que no vive confiando en la soberanía de Dios carecerá de la paz de Dios. Entonces, pregúntate, ¿careces de la paz de Dios? ¿Por qué? Porque hay tribulación en tu alma. ¿Por qué hay angustia? ¿Es porque no vives confiando en la soberanía de Dios? Charles Spurgeon dijo que el lugar más cómodo para el cristiano es cuando descansa sobre la almohada de la soberanía de Dios. Sabes que Él está en control. Síguele. Otra. Y estará expuesto al caos del corazón atribulado. Pero nuestra plena confianza en el Señor nos permitirá agradecerle en medio de las pruebas, porque tenemos la paz de Dios trabajando para proteger nuestros corazones. Ahí está otra vez el agradecimiento. Y aquí viene una historia para terminar. Maggie, ¿podrías leerlo? Sí. Durante la Segunda Guerra Mundial, un carguero armado alemán recogió a un misionero cuyo barco había sido torpedeado. Lo pusieron en la bodega. Por un momento estuvo muy asustado como para abrir sus ojos. Al sentir la necesidad de ajustar su perspectiva, él cuenta cómo pudo sobrevivir esa noche. Empecé a tener comunión con el Señor. Él me recordó su palabra en el Salmo 121. Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que resbale tu pie, ni se adormecerá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni se dormirá. Así que dije, Señor, realmente es un desperdicio que ambos nos quedemos despiertos esta noche. Si tú vas a cuidar, te agradezco porque así yo podré dormir.
Confianza. Ujú. Él reemplazó su temor y afán con una oración de gracias y la paz de Dios que obtuvo como resultado le permitió dormir profundamente. Usted también gozará de paz y descanso cuando cultive el hábito de acudir a Dios con una actitud agradecida. Otra vez la respuesta, agradecida, ¿no? Usted también gozará de paz y descanso cuando cultive el hábito de acudir a Dios con una actitud agradecida. Lo que compartió y Dios en su providencia puso en el corazón de Ale que compartiera hoy acerca de gozo y paz. Justo lo que estamos viendo en nuestra lección, ¿no? ¿Ya se picaron de seguir leyendo este capítulo? Espero que lo puedan disfrutar y leer y contestar las preguntas para la semana que viene. Silvia, ¿podrías guiarnos en oración para dar gracias a Dios por este tiempo? Bendito Dios y Padre Santo, te doy gracias en esta noche, Padre, porque pues tú pues permites una vez más escuchar de tu palabra y lo que pues tenemos que vencer pues de nuestra ansiedad, porque sabemos que es pecado. Padre, pues gracias por la vida de Elenita y de todas nuestras hermanas que pues estuvieron en este estudio. Padre, gracias porque sabemos que pues tu palabra nos edifica y Padre, pues como lo escuchábamos, que no nada más sea el oír y el leer, sino ponerlo por obra y en práctica, Padre, porque pues es lo que tú quieres, que venzamos todo el pecado y que pues nuestra vida sea una vida que te agrade, Padre. Gracias porque sabemos que pues tú estás al control de todo. Sabemos que aún en medio de todas las situaciones que pasemos o pues en medio de todas las circunstancias, dolor o angustia, nada nos separará de ti, Padre. Gracias, Padre, por todo esto que tú permites a través de este estudio irnos formando y dándonos de tu palabra el alimento que necesitamos, porque sabemos que es una lucha día a día vencer esta pues ansiedad en medio de este mundo de pues de pecado que estamos, pero pues tú eres el único que pues nos das a vencer este pecado, Padre, y gracias porque por la vida de Elenita que pues prepara este estudio cada 8 días para nosotros y que pues todo lo pongamos por obra, Padre, que no lo dejemos tirado a la basura, sino que lo pongamos por obra para desde levantarnos hasta el anochecer, dando gracias aún por todo lo que tú nos das, Padre, porque tú eres bueno pues en todo, Padre. Gracias, Padre, y pues bendice a todas nuestras hermanas, bendice la vida de Elenita, Padre, porque tú eres un Dios amoroso y Padre, bendícela abundantemente, síguele dando sabiduría para que ella nos siga pues también dando su enseñanza y que la tomemos, Padre, por obra para que sea grata nuestra vida delante de ti. En el nombre del Padre te lo pido y en tu bendito nombre te doy gracias por todo esto. Amén.